Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios, en concreto a este quinto video de 6 de esta miniserie para aprender a invertir. Y el día de hoy vamos a ver top 5 errores que cometen los inversionistas principiantes a la hora de invertir, sobre todo para que tú no los hagas. Bien dicen por ahí que es de inteligentes aprender de tus propios errores, pero es de sabios aprender de los demás. Así que aquí te voy a compartir los principales errores que yo detecto que la gente comete e incluso que yo también he hecho y te lo voy a confesar. Así que sin más por el momento, corre video. Existe un error muy común que principalmente consiste en vender todo nuestro portafolio de inversión o gran parte de nuestro portafolio cuando hay alguna caída general en el mercado. Y a ver, yo sí creo que muchas veces es la novatada que nos da la misma bolsa de valores. Yo recuerdo todavía cuando empezaba a invertir ya hace varios años que un día me tocó un sell-off que le llaman, que es cuando muchos inversionistas toman utilidades y de repente las acciones empiezan a caer. Si mal no recuerdo, esa semana cayeron como un 15% acumulado. 4% el lunes, 3% el martes y así sucesivamente, al grado que yo dije, chin, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago para zafarme de esta? Porque el mercado está muy bajista, debería vender, ¿no? Y la verdad es que sí vendí buena parte de mi portafolio. ¿Y qué crees? La mayoría de estas inversiones que yo vendí en su momento se recuperaron no solamente en un ratito, sino tomaron a lo mejor 6 meses, 7 meses, pero yo creo que sí hubiera valido la pena esperar. Entonces, algo que yo recomiendo mucho, sobre todo cuando estamos emprendiendo y cuando estamos empezando este camino de invertir en la bolsa mexicana o en la bolsa de Estados Unidos, es que nos las llevemos tranquila. Que si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, $1,000,000 para invertir o 500,000 pesos o 100,000 pesos, yo qué sé, no inviertas todo el dinero, empieza con un porcentaje menor, un 5% de ese dinero, un 10% de ese dinero. ¿Y por qué tan poquito? Dirás, Luismi. Porque yo, algo que hago mucho y recomiendo mucho en mis talleres en vivo es que veamos la manera de empezar de menos a más, ¿sale? Porque también estamos aprendiendo algo completamente nuevo y los riesgos están. Entonces, sería muy incongruente de mi parte o muy, no sé si decirlo, vende humo, no sé cómo decirle, sí, tú métele todo. Y no, tranquilo, tenés que empezar con poquito, vele agarrando, ve viendo cómo funcionan, cómo vas a meter los tipos de órdenes, cómo vas a comprar las acciones, qué es lo que vas a hacer para ya después, ahora sí, poner manos a la obra. Eso es algo que yo te quiero dar a entender. Y aquí te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Supongamos que tú invertiste 100,000 pesos en el S&P 500, viene una crisis y el valor baja hasta 70,000. Esto quiere decir que tú perdiste 30,000, no del todo. Las pérdidas se concretan cuando tú vendes. Mientras tú no vendas, se considera una minusvalía. ¿Y por qué se le considera minusvalía? Porque tiene la posibilidad de que si se mantiene la inversión, la historia puede mostrar que el mercado se recupera. Algo que, por ejemplo, yo hablaba mucho en la pandemia, cuando estábamos hablando sobre los índices, que era una manera muy, relativamente obvia de poder generar algo de dinero, sobre todo porque cayeron muchísimo, es que se iban a recuperar. No ha habido una sola crisis económica en Estados Unidos, por muy dura que fuera, que el mercado no se recupere. Por eso, una de las virtudes que necesitamos a la hora de invertir en la bolsa de valores es la resiliencia, es decir, aguantar el guamazo y levantarnos. Y justamente como pasó en pandemia, podemos observar que el mercado cayó 34% en un mes porque había mucha incertidumbre de qué iba a pasar con el mundo y un año después estaba nuevamente en máximos históricos. ¿Cuánta gente no vendió acciones en ese momento que a lo mejor se salieron de la bolsa de valores para siempre y resultó que, oh sorpresa, tuvieron ganancias bastante buenas porque esperaron, porque supieron ser pacientes y al final el mercado los premió? Así que vámonos con el primer error a la hora de invertir que yo detecto. Y este error es no saber a qué le estás tirando, no tener una meta de inversión tan sencilla como saber de aquí a 3 años, de aquí a 5 años voy a ocupar este dinero para. Creo yo que ponerle una fecha de caducidad a la inversión o bien un propósito te puede ayudar a que te fijes 100% en esa meta, de tal manera que si pasa un momento complicado en la inversión, sepas aguantar y que sea tu motor para seguir adelante. Y si no tienes ese plan financiero, no te preocupes, es un muy buen momento para crearlo. De hecho, por algo, por ejemplo, hay algunos brokers como GDM que te da la oportunidad de que hagas varias estrategias de inversión y le pongas nombre a cada esa estrategia. Yo creo que eso también ayuda mucho a que tengas la mente bien definida a tu horizonte de inversión, ya sé dónde vas, porque como dicen por ahí, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Y nosotros no queremos ser de esa parte de la población. Ahora, siguiente error, no diversificar. ¿Y por qué es un error? Porque muchas veces nos gana la ambición, nos gana la codicia o la avaricia y vemos que le está yendo muy bien a una acción
inversión y estamos muy felices y compramos más y más y más y más, pero llega ese trimestre donde el reporte no sale tan bien o no agrada a los inversionistas y se viene todo para abajo, y ahí es donde nos ponemos a llorar. Y yo lo que no quiero es que no lloremos ni tampoco seamos clientes de pañuelos Kleenex. Lo que yo quiero es que seamos conscientes y estemos tranquilos de que nuestra inversión va a estar creciendo y que le tenemos que dar tiempo al tiempo. Y justo me pasó, por ejemplo, este mismo año en mi caso, no tanto no diversificar, sino por ejemplo el de apostar de más a una acción. Google, por ejemplo, es una acción que yo en su momento analicé, la vi bastante bien, la compré y en 6 meses se vino para abajo y yo estaba así de ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Obviamente aquí lo que hice fue conservar la paciencia, esperé 2 trimestres para que tuviera un reporte positivo y hoy en día la situación es muy diferente. Actualmente la acción de Google al momento que grabo este video prácticamente está en máximos históricos. ¿Pero a qué voy con esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque es muy importante que le tengamos paciencia a la inversión y que tengamos una buena diversificación. La verdad, esta caída de Google que yo experimenté no me puso nervioso ni mucho menos, porque la cantidad de acciones que yo compré en Google no excedían ni siquiera el 20% del total de valor de mi portafolio. Imagínate que hubiera invertido todo mi dinero en Google, ¿cómo lo hubiera pasado esos 6 meses? Hubiera sido como de no puede ser, pero hay que tener paciencia, ¿sabes? Y yo te puedo enseñar mi portafolio de inversiones y vas a ver cómo hay unas que están en verde, pero también hay unas que están en rojo. Nadie es un oráculo y nadie tiene la bolita de cristal para saber cuánto vas a ganar de aquí a un año. Sin embargo, sí tenemos el conocimiento para darnos cuenta que es una acción o es una empresa con potencial que a la larga nos va a dar buenas ganancias. Así que, segundo punto, muy importante, diversifica tus inversiones. Y no solamente en bolsa de valores, también hay muchas inversiones afuera. Bienes raíces, criptomonedas, negocios. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para sumarle a tu patrimonio. 3, importante, no tener fondo de emergencia. Esto es completamente diferente, ¿eh? Peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Qué es un fondo de emergencia? Básicamente es tener el dinero suficiente, a mi punto de vista, para vivir 6 meses sin trabajar. Es decir, lo equivalente a 6 meses sin tus ingresos. Porque tú nunca sabes si a lo mejor tienes un empleo, cuándo vas a salir de él. Nunca sabes si vamos a tener alguna emergencia médica, y aunque tengamos seguro, hay que pagar deducibles y hay que pagar coaseguros. Hay que tener ese fondo de emergencia que nos da estabilidad, porque seamos francos y seamos sinceros, el hecho de que no tengamos estrés financiero nos quita muchísimas preocupaciones y la vida es mucho mejor. Si nosotros nos esforzamos en lograr ese fondo de emergencia, que yo entiendo que no es fácil, pero sí es posible, vas a ver cómo gradualmente esas preocupaciones se van a ir bajando. Y justamente, no tienes idea la cantidad de gente que me ha escrito en mis redes sociales que me dicen: oye Luismi, híjole, me acaban de despedir, me acaban de dar una liquidación, no me alcanza para nada, estoy súper nervioso, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, ¿qué me recomiendas? Y yo creo que muchos de estos problemas se hubieran evitado con el fondo de emergencia, porque esta persona, por ejemplo, ya ha tenido fondo de emergencia, más aparte liquidación, y pues obviamente una cabeza un poco más fría para ver hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿sale? Entonces, fondo de emergencia es súper importante, y este se tiene que invertir en renta fija con liquidez diaria. Repitan conmigo: en renta fija con liquidez diaria. No lo metas a la S&P 500, no lo metas a renta variable, porque este dinero tiene que estar listo para cualquier emergencia y no puedes correr ese riesgo. 4, no tener mente fría. Tomar decisiones con el estómago. El estómago es el peor enemigo de tus finanzas, así que no compres ni por emoción acciones y tampoco vendas por emoción. Yo entiendo que muchas cosas compramos por emoción, como por ejemplo un coche, ¿no? Cuando llegas con el concesionario, te presentan un asesor y te dicen: miren este coche, ¿cuál es el color que más le gusta? Rojo. Ah, pues súbase a este rojo, prende el aire acondicionado, siente la potencia, písele el acelerador. Pues claro que te emocionas y dices: pues ya, yo lo quiero. Pero cuando hablamos de acciones, cuando hablamos de poner nuestro dinero en inversión, necesitamos esa cabeza fría y analizar números como tal, porque de esta manera nosotros vamos a reducir riesgos. Incluso, por ejemplo, muchas veces me llegan a preguntar: Luis, ¿qué hago si quiero comprar estas acciones pero tengo miedo de que bajen de precio el próximo mes o en 2 meses o en 5 meses? Lo que puedes hacer una vez que tú analizaste la acción son estrategias de compra. Una de esas puede ser el DCA, que también se le conoce como Dollar Cost Averaging, que básicamente es comprar durante cierto periodo de tiempo cierta cantidad, de tal manera que agarras un precio promedio de ese lapso de tiempo, porque la realidad es que nunca vamos a atinarle cuándo va a estar en su momento más bajo ni cuándo va a estar en su momento más alto. Si no, pues sería extraordinariamente fácil hacer dinero, y la realidad es que el dinero que se gana en bolsa no es dinero fácil. Esa es una realidad que debemos nosotros de entender. Y quinto error que yo considero que mucha gente hace es que quiere beneficios a corto plazo. Y yo culpo mucho de esto a la economía actual, porque nos está acostumbrando a tener todo cuando queremos. Si queremos una pizza, pues Uber Eats llega rapidísimo y en menos de 30 minutos ya te llega a tu casa. Si quieres, por ejemplo, ver una película, en Netflix la tienes, o en el mismo YouTube. Todo es rápido y vivimos en un mundo de
horrible en ese sentido, no me vas a dejar mentir. Pero por eso mismo, cuando hablamos de dinero, yo te invito a que tengamos una mentalidad de mediano a largo plazo. Por lo menos, como ya lo he dicho reiterativamente en esta serie de videos, 3 años como horizonte de inversión. Creo que esto nos va a ayudar a muchísimas cosas y también para controlarnos en momentos de pánico. Ahora, tema importante, cuidado con esta codicia en las subidas o el llamado FOMO, que muchas veces escuchamos que está subiendo un activo financiero. Por ejemplo, el mismo Bitcoin, que empezó a subir de 70,000, luego a 110,000 y todos empezaron a comprar y comprar y comprar. Compraron en 120,000. Al momento que hago este video está un poquito más abajo de 120. Muchas veces, pues si nosotros buscamos un rendimiento a corto plazo, no la vamos a hacer por esta misma razón. Por eso es importante estudiar si, por ejemplo, el activo financiero que vamos a comprar se encuentra sobrevalorado o se encuentra a un precio de oportunidad, que esto, por supuesto, que claramente es posible. También creer, por ejemplo, que siempre va a subir es un error garrafal y no hay que sobreexponernos a un solo tipo o a una sola clase de activo. Tenemos que diversificar y justamente aquí hablamos de Bitcoin. En 2017 pasó a menos de $1,000 a casi $20,000 en un año. Recuerdo perfectamente esa época, que fue cuando yo tuve ese primer contacto con las criptomonedas. La verdad es que ya había escuchado antes de ellas, pero hasta ese año yo empecé a comprar. Ahora, la gente compraba mucho por moda, no tanto por entender la tecnología. Y aquí yo me anoto la lista, como que no entendía mucho el tema de las cripto, pero a ver, no me culpes del todo, porque yo al venir de una escuela de casas de bolsa, las criptomonedas eran prácticamente del diablo, eran satanizadas y cualquier corredor de bolsa que esté viendo este video no me va a dejar mentir. Recuerdo muy bien las pláticas en la oficina que decían, no manches, vas a comprar cripto, eso es una estafa, vas a perder tu dinero y míranos ahora, ¿no? Ahora sí quedamos como payasos, pero bueno, no lo íbamos a saber. En 2018, por ejemplo, cripto se desplomó a menos de 4,000 y en el 21 llegó a 69 y luego se volvió a caer y luego se volvió a subir. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que no compremos por moda, sino porque realmente entendemos lo que estamos comprando. No hay más. Así que define la estrategia que quieres seguir en tus inversiones, evalúa el valor y como aquí te lo pongo en la lámina, la disciplina vale más que la emoción. ¿Sale? Recuerda también, ya te lo dije previamente, pero sí quiero que quede bien en claro, invertir en plataformas de inversión reguladas. En México aquí te pongo 2 bastante buenas. GBM es la más popular de México, 9 de cada 10 cuentas están abiertas ahí y tienen bastante buenas comisiones. Por ahí me ha llegado un comentario que otro que no les gusta GBM, pues bueno, gracias a Dios hay competencia, hay más de 30 casas de bolsas y creo que Bursanet es su competencia más fuerte. Cualquiera de las dos está súper bien para mí. Yo de hecho tengo las dos, por si me falla una uso la otra, pero ahora sí que as you wish. Si quieres aprender más de cómo utilizar GBM y Bursanet, tengo tutoriales aquí en mi canal para que lo quieras ver y por eso y más razones suscríbete, porque realmente hay muy buen contenido financiero y de negocios que te van a ayudar bastante. Ahora, primeros pasos prácticos que tienes que hacer para meternos ahora sí a casas de bolsa. Obviamente, abrir tu cuenta de inversión es un proceso que te va a tardar algunos 10 minutos, pero es relativamente sencillo. Te van a pedir requisitos básicos como tu identificación oficial, comprobante de domicilio, firmar el contrato de intermediación bursátil que se firma completamente en línea y listo. Es súper fácil. Por aquí te puse en la presentación que un ETF puede ser un muy buen comienzo, un muy buen inicio. Sin embargo, sí te invito a que aprendamos todavía más de la bolsa de valores antes de meternos. Y obviamente entender lo que ya te había platicado en una parte de esta miniserie, que pues las ganancias que tengamos son sujetas al pago de impuestos. Por ejemplo, en México se aplica un 10% sobre las ganancias de capital y esto se declara en los meses de marzo o abril, dependiendo cuál es tu régimen fiscal. Para personas físicas es el mes de abril. Y déjame decirte una muy buena noticia. Realmente declarar este impuesto es la cosa más fácil y más sencilla del mundo. Yo por ahí del mes de marzo y abril llevamos ya 5 años dando talleres enseñando a hacer esta declaración y realmente es algo súper facilito. Así que hay que jugar por la ley, hay que jugar por el buen camino y no hay nada que temer. Para esto te tengo tips básicos. 1. Mantén tus registros claros de tus operaciones, es decir, descarga tus estados de cuenta de manera periódica, revísalos, ajustalos si es que hay que hacerlo en la declaración anual en su momento y conoce el tratamiento fiscal de cada uno de los activos, como por ejemplo el caso de fibras. Pero bueno, esto es una embarradita general de lo que es en sí la bolsa de valores. Es un camino largo por recorrer, pero si empezamos con mucha disciplina y con mucha claridad, podemos hacerlo de la mejor manera. Ahora, hay que entender que invertir no es nada más elegir dónde poner el dinero y ya. Es también meternos, es también aprender a ejecutar y guardarnos las emociones. ¿Sale? Hay que tomar decisiones analizando los números y utilizando muchísimo la cabeza. Porque si nosotros tenemos un plan claro y además tenemos paciencia, créeme que lo que es el miedo en las caídas y la codicia se regulan bastante bien. Y no olvides, obviamente, que cada inversión la tenemos que llevar bien, hay que cumplir con la responsabilidad fiscal y de esta manera podemos hacer que nuestro patrimonio siga creciendo. Y justamente para ayudarte a crecer este patrimonio, si no te has inscrito todavía,
todavía, recuerda que tenemos las inscripciones abiertas para Despega tu Dinero. Despega tu Dinero básicamente es un taller de 2 días. Este taller tiene una duración aproximada de 5 horas, más o menos 2 horas y media un día y 2 horas y media el otro, aproximadamente. El primer día lo que vemos es cómo aprender a invertir en la bolsa desde cero, con casos prácticos para entender bastante bien. Y el segundo día vemos panorama económico, es decir, cómo está la economía actualmente para perfilar nuestras inversiones de la mejor manera posible. ¿Qué vas a aprender? A cómo invertir en bolsa desde cero, a entender el contexto económico y cómo aprovecharlo a tu favor, estrategias claras para invertir en tiempos difíciles y conocer cómo diversificar de manera inteligente tu dinero. ¿Qué más vamos a ver? Aquí, como lo dice en la lámina, herramientas reales para tomar mejores decisiones financieras, la presentación de mi programa Conquista las Inversiones, dinámicas en vivo con premios que te motivarán a dar el primer paso y una mentalidad renovada de, oye, no sé ni por dónde empezar, ya conozco este camino, vámonos por acá, y eso te va a dar muchísima claridad y empuje. ¿Qué más te incluye? Te va a incluir el ebook para principiantes, que es prácticamente un resumen de lo que vimos en esos 2 días para que lo tengas ahí bien grabadito, más aparte información relevante. Te incluye también el grupo de WhatsApp VIP para los inscritos y te incluye también el acceso a las dinámicas de premios que vamos a hacer. Me hacen esta pregunta mucho: Luismi, es que yo trabajo ese día, no me puedo inscribir. No pasa nada, te vamos a compartir la grabación, la cual vas a poder ver por 30 días, lo cual está fenomenal. Solo sí déjame decirte que las dinámicas de premio van a ser completamente en vivo, pero lo puedes ver grabado, no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿cuánto vale? Inscribirte a Despega tu Dinero tiene un valor de 799 pesos mexicanos, algo así como $43. ¿Vale la pena? Yo te diría que sí, está súper accesible y está bastante bueno. Pero bueno, yo soy parte interesada, quien tiene la última palabra vas a ser tú y nadie más que tú. Y tienes también la garantía de que más de 5,000 personas lo han tomado, así que si alguna persona ya lo tomó y quiere dar su testimonio en los comentarios, más que bienvenido, realmente vale mucho la pena. Y como todo, en todo lo que yo hago, le pongo todo el cariño, todo el corazón y todo el esmero para que quede 10 de 10. Así que bueno, si te animas al taller Despega tu Dinero, bienvenido, te puedes inscribir en www.despegatudinero.com o bien te puedes inscribir en el enlace que te dejo en la descripción de este video.